Muy buenos días. En el marco del seminario doctoral Estilos Gerenciales, me toca exponer el papel de los tipos de memoria en la neurogerencia. Para ello, empezamos por explicar un poco qué es la neurociencia, que es una ciencia que se activa a partir de el aprendizaje o tratar de explicar el funcionamiento neuronal, es decir, el funcionamiento del cerebro, todo lo que la complejidad del aprendizaje significa, los procesos conductuales, los procesos mentales. Vemos entonces que la neurociencia es una combinación de un conjunto de disciplinas complejas y que en el medio de eso pues se activan pues toda la explicación que ocurre al interior del cerebro. Como consecuencia de eso, tratar de explicar los procesos de memoria, atención, razonamiento, capacidad de planear. Si se dan cuenta, básicamente está describiendo pues lo que hace la neurogerencia, pues la toma de decisiones, la capacidad de planear, la atención, todo eso atiende a lo que es la neurogerencia. Como tal, entonces la neurogerencia nace de la neurociencia y de la combinación de otras ciencias aplicadas al funcionamiento y al comportamiento del humano, ¿verdad? En otras palabras, la neurogerencia en este caso es una disciplina que actúa o que estudia el sistema nervioso desde el punto de vista de muchas disciplinas. Aplica aquí la farmacología, la química, la física, la genética, etc. Para entender un poco el funcionamiento del hombre a través de una concepción humanista y que trata de explicar el funcionamiento cerebral de todo cómo piensa, cómo reacciona, cómo se comporta frente a las emociones. El objetivo de la neurogerencia es explicar el comportamiento humano del gerente en función de la actividad neuronal asociada a las emociones, como ya lo venimos diciendo, y también cómo procesa, registra, codifica neuronalmente y que esto pues permite la toma de decisiones organizacionales. De aquí entonces pasamos a enlazar con lo que es la memoria. Y la memoria pues no es más que la forma como se codifica, se almacena y se recupera todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos a lo largo de los años. Es un proceso complejo que ocurre al interior del cerebro, es decir, un proceso netamente neuronal. Tomando en consideración los trabajos del doctor Evan Belt, él explica la construcción de la memoria a través de la impronta, partiendo de la impronta, es decir, los primeros años de nuestra vida, y que aquí en la parte más profunda de nuestro conocimiento se guardan las emociones y las experiencias, una parte profunda, una parte menos profunda y una parte más superficial, y se van guardando y se va construyendo en estos primeros años de vida, se construye nuestra famosa impronta memorial o nuestro famoso comportamiento infantil. Y aquí se explica un poco cómo nos comportamos en la fase juvenil, en la fase de adultez y en la fase de madurez. Por ejemplo, el doctor Ebenbauer explica que parte de la impronta superficial es modificada en la juventud y que explica cerca del 22% de lo que hacemos a nivel de adultez. El 53% del comportamiento de la adultez es explicado por lo que experimentamos y está arraigado en la parte más profunda de la impronta infantil. Y así se va construyendo estos valores. El doctor Ebenbauer más adelante también los modifica y él dice que que también en la fase juvenil lo que leemos, lo que oímos y lo que vemos construye un poco lo que el muchacho experimenta o expresa en la juventud. Un 10% porque leemos muy poco en estos primeros años y leemos muy poco siendo jóvenes. Sin embargo, lo que oímos y lo que vemos se combina en la parte de madurez y construye también un poco lo que decimos. En nuestra adultez tenemos que ser cónsonos con lo que decimos y lo que hacemos. De esta manera se genera un triángulo, una formación, un constructo que es explicado por el doctor Ebenbauer, cuya base lo forma la edad juventud, la edad juvenil, el cuerpo, la madurez y la cresta, la adultez. Muy interesantes estos trabajos. A partir de aquí, los trabajos de Bernet y Miller tratan de explicar cómo se construye la memoria y que lo explican a través de la curva del olvido, y que Miller lo hace más científico y dice, bueno, no lo llamemos curva del olvido, llamémoslo paradigma del olvido, lo hace un poco más científico. Para Miller aquí lo importante es cómo funciona
y que es un proceso realmente complejo, la memorización. Y que por supuesto la memorización, no todo lo que vemos o vivimos se recuerda o se almacena, sino que es lo más relevante, lógicamente. Está importante de estos trabajos también entender que para Miller la memoria es lo que nos permite nuestra identidad, lo que somos capaces de aprender, entender, estudiar y lo que realmente explica lo que somos. De estos trabajos de Miller se agregan los trabajos de la doctora Milnet en 1961, donde ya empieza a sectorizar la memoria, una memoria primaria, una memoria secundaria, y de aquí, de los trabajos de Milnet, se adicionan los trabajos del doctor Atkinson y Schiffer, un poco más adelante, en los años 70, donde explica un poco mejor el comportamiento, la subdivisión de la memoria en una memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. A estos autores, finalmente, vemos cómo Conway trata de explicar un poco más la parte sensorial, la parte a corto plazo y la parte a largo plazo de la memoria, y que cómo esto permite entonces expresar cuál es el comportamiento del hombre. Para el doctor Conway, la memoria sensorial es donde se guardan esas primeras sensaciones y se activan justamente con los sentidos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que vemos en colores. Por eso que recordamos una fragancia, el sabor de un alimento, el color de un vestido, de una ropa, y que activa y que es activada rápidamente por esos sentidos. Para el doctor Conway, la memoria entonces se activa sensorialmente. Luego estas activaciones sensoriales pasan a ser fijadas al corto plazo. También el doctor Conway señala que el corto plazo se llama memoria operativa o de trabajo, y se separa en dos. Una donde fijamos algunas cosas muy rápidamente, entre 2 y 7, dice el doctor Conway, es decir, un número telefónico, un color rápidamente, simplemente para llamar, es muy corto plazo, luego lo olvido. Pero que también esta parte puede fijarse a una memoria y se puede manipular y fijarse a una memoria permanente. De esta manera funciona la memoria a corto plazo, es más operativa, traigo rápidamente algo que leí con lo que tengo guardado y puedo hacerlo trabajar y operar y funcionar. La memoria a largo plazo la divide, de acuerdo a los trabajos de Conway, en una memoria implícita y una memoria explícita, es decir, una memoria inconsciente, que es interesante porque aquí es donde se fija nuestras principales habilidades. Inconscientemente sabemos manejar una bicicleta, hacer deporte, inconscientemente se nos hace fácil los números, la matemática, la computación, etc. Pero conscientemente fijamos los hechos, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos en la universidad, lo que aprendemos en un doctorado, un diplomado. Ahí lo hacemos de forma consciente, es decir, declarativa, para expresarlo de una forma declarativa. Ambas son importantes. En este seminario queremos cruzar un poco la importancia de la memoria relacionado con la neurogerencia, es decir, con la conducta del gerente a partir de la memorización. Y de acuerdo al doctor Conway, podemos concluir, por términos de tiempo, en que la neurogerencia, tomando en consideración los tipos de memoria, es importante porque a partir de aquí podemos proponer técnicas destinadas al técnicas destinadas a comprender los procesos de codificación y almacenamiento de esas experiencias vividas, las cuales llegan a modificar la conducta del gerente. También es importante porque llegar a conocer cómo se memoriza lo aprendido a través de estudios neuronales se puede emplear para potenciar la capacidad reflexiva durante los procesos de decisión. También llegar a conocer cómo se experimentar sensaciones y emociones positivas conducen a estados de tranquilidad y equilibrio cognitivo. También es importante porque se ha demostrado que los procesos de memoria representan un acelerador o un disipador de las funciones gerenciales. Se activan habilidades como planear, razonar, flujo de inteligencia, control emocional. También desarrollar la memoria implícita y explícita, de acuerdo a los trabajos de Conway, activa lo que se conoce como la inteligencia intuitiva, importante para los procesos gerenciales. Y por último, potenciar el estado de serenidad y equilibrio mental cognitivo para el gerente en términos de memoria. Les agradezco mucho su tiempo, un saludo, un abrazo desde la distancia, muchísimas gracias a todos, un abrazo.